Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo y bienvenido a su canal Cargando su Cruz Podcast. Fuego, fuego del Señor. Fuego. Pues hermanos, el día de hoy me encuentro aquí feliz y contento y hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante a lo que todos queremos llegar. Y esta vez me encuentro con el hermano Samuel. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Eduardo. Agradezco a Dios una vez más por la oportunidad que se me ha dado de estar aquí y por el tema que citaremos el día de hoy. Amén. Pues hermanos, el tema que hablaremos el día de hoy es la salvación del alma, hermanos. ¿Qué es el alma? Pues el alma es la parte del hombre en la cual nunca envejece, que vendría a ser inmortal, donde encontramos nuestras emociones, que son alegría, felicidad, tristeza. También están las emociones que vendría a ser el amor, la pasión, también el odio, nuestros pensamientos, que vendría a ser la parte libre del ser humano, de tener ideas, de ver la lógica, de pensar por sí mismo, y la conciencia, que ahí es lo que Dios puso en nosotros para que podamos reconocer lo bueno y lo malo. Cuando uno hace algo malo, la propia conciencia ve por nosotros, sabemos que estamos haciendo mal y tenemos conciencia de eso. Y para los cristianos tenemos el Espíritu Santo, que vendría a ser que el Espíritu Santo nos concientiza a nosotros, nos dice que esto está mal y así entendemos nosotros los cristianos. Y Samuel, ¿qué vendría a ser la salvación? Sí, Eduardo, la salvación. La salvación es el acto por el cual el ser humano se despoja de la maldición de la muerte por la caída del pecado original de Adán. Nosotros los cristianos somos rescatados y salvados por un único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios dio a su Hijo unigénito como propiciación para expiar el pecado del hombre. Cristo, al entregar su vida y derramar su sangre, pagó para que el pecado sea expiado. Como dice, así que todo aquel que se arrepiente genuinamente y cree y vive conforme a sus mandamientos, recibe la salvación. Quisiera con esto también citar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo que es muy conocido. Dice, la palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que estar agradecidos con Dios, porque como dice el versículo, que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor dio a su Hijo unigénito como sacrificio para cada uno de nosotros, porque Él murió por nosotros y resucitó el tercer día, Eduardo. Okay. Pues en tanto, la salvación vendría a ser la vida eterna, hermano. Jesucristo vino para que pueda morir por nosotros, porque la paga por el pecado es la muerte, hermanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos, seguir su camino y seremos salvos, hermanos. Sí, Eduardo, que te quería preguntar, Eduardo, Claro. ¿cuáles son los síntomas o cómo el hombre sabe que ha pecado, que ha hecho algo equivocadamente, que ha errado? Pues Samuel, cuando el hombre vuelve a pecar, afecta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pues por ejemplo, ha pasado que a veces en la iglesia un hermano regresa al pecado y se ve mucho en el rostro, hermano. Se ve en el rostro, en la forma de vestir, a veces en la forma de actuar. Se ve muy cansado porque el pecado te afecta mucho al cuerpo, te afecta a tu alma y te afecta a tu espíritu. Y lo que pasa es que al inicio nosotros, cuando nacemos, nosotros somos muertos espiritualmente para Dios. Y cuando uno entra en Cristo, revive espiritualmente. Entonces, lo que pasa es que si tú vuelves a pecar estando en Dios, vuelves a morir. Eso, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, versículo 11, habla sobre que el hijo pródigo le pide a su padre una parte de su herencia y él con ese dinero, ¿lo que lo hace? Lo desperdicia en fiestas, en alcohol, en mujeres. Y cuando él no tiene ya más dinero, se siente, o sea, está pobre, no tiene que comer. Entonces, ¿qué hace? Regresa a su hogar con su padre y su padre con estas palabras le dice en el versículo 24 de Lucas 15, dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Pues cuando uno vuelve al pecado, está muerto. Pero si vuelves a estar en Cristo, revives, hermano. Muerto porque pierdes tu conexión directamente con Dios. Ujú. No tenemos más la posibilidad de acercarnos como antes ante el trono de la gracia. Claro, cuando uno ya vuelve a pecar es como que se pierde de los caminos de Jesucristo. Pierde el enfoque. Pues, hermano Samuel, ya que hablando de esto, o sea, cuando uno ya es cristiano y vuelve al pecado, o sea, ¿la salvación se puede perder? Sí, Eduardo, tenemos la respuesta. Dice, muchas personas piensan y dicen que la salvación no se pierde, pero yo te quiero decir lo contrario a través de la palabra. Leemos la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo del 31 al 33. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y amén. Amén. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Sabemos que cuando aquí en la palabra nos dice, a ese raeré yo de mi libro, a mí me da a entender que nosotros estamos escritos en el libro de la salvación, nuestros nombres, nuestros actos y todo lo que hemos hecho están escritos en el libro de la salvación. Y que una vez que pecamos, ya viene borrado nuestro nombre. No pertenecemos más al redil de nuestro Dios. Bueno, es como lo que primero dijiste, ¿no? De que Moisés salvó a las personas de Egipto de la esclavitud. Entonces ahí ellos ya eran salvos. Pero ellos hicieron esos dioses de oro en la cual empezaron, o sea, volvieron al pecado, porque no era lo que era. Entonces que ahí Dios le mandó el mensaje, ¿no? De que si tú pecas, estarás borrado del libro de la vida. Pues, hermanos, llegando a este punto tenemos, o sea, buenas noticias. Las noticias de que, ¿qué pasa cuando tú estás salvo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué obtenemos a causa de esto? Pues tenemos que nosotros volvemos a ser nuevas personas, volvemos a cambiar todo, desde nuestro aspecto. Ha pasado muchas veces que cuando uno entra a Cristo, somos nuevas, o sea, nos vemos de diferente aspecto, de diferentes formas. ¿Sabes? Un amigo te dice, oye hermano, tú no eres así, mira, te veo cambiado. Sí, Eduardo, cuando tú dices el aspecto de la persona cambia, porque muchas personas vienen a la iglesia con depresión, triste, mal, pasando muchas pruebas. Ujú. Cuando sabemos que el Señor cambia nuestro semblante y el gozo de nuestro Señor nuestra fortaleza es. Amén. Y también nosotros empezamos a ser parte de Jesucristo. Por ejemplo, aquí en Efesios 5, versículo 23, dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Entonces entendemos que nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros vendremos a ser cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo venga por nosotros, allá en el reino de los cielos, seremos parte de Jesucristo, hermanos. Haremos parte de las bodas del Cordero. Amén. Sí, Eduardo, también quisiera añadir que nosotros, los cristianos, con la salvación recibimos la vida eterna. Quisiera de nuevo volver a citar el libro de Juan 3:16. En la misma comunión te digo que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida Eduardo, eterna. que nos habla de la salvación, de la vida Amén. eterna. Qué bonito, cuando tengamos la vida eterna, estemos ahí en la Nueva Jerusalén, ahí en las calles de oro, que en el mar de cristal, ahí como dice esa canción tan hermosa. Pues hermanos, llegando a este punto del video, Samuel, ¿tienes algún consejo para los hermanos que nos están viendo? Sí, Eduardo, tengo un consejo para los hermanos que nos están viendo. Lo que yo les puedo aconsejar que mientras estamos a tiempo podremos escapar de la ira venidera, que podemos salvar nuestras almas para estar con Dios Padre. Así es, hermanos. Como dice el hermano Samuel, mientras tengamos tiempos, busquemos a Cristo, el camino de Cristo, para llegar a su Padre Dios y poder tener la vida eterna. Pues hermanos, muchas gracias. Llegando a este punto del video, les agradezco por haber visto hasta este minuto. Síganos en la página de Facebook, donde estaremos haciendo stream cada domingo. El link estará en la descripción del video. Y pues también
Sí, también, si vives aquí en Roma, nos encontramos en Vía di Casani 308, Fuente de Vida de Roma. Si te gustó, hermano, dale like, suscríbete, activa la campanita y deja un lindo comentario de qué te gustaría que pudiéramos hablar en el siguiente video. Pues llegando a este punto, muchas gracias, hermano, y adiós.